grabar. Ok, va. Bueno, regresamos entonces. Para ir concluyendo lo que es la acción preventiva urgente, ya vimos los requisitos, ya vimos las bondades, ya vimos su eficacia, y esos datos hay que pasarlos a las personas porque tendrán un valor jurídico importante, pero sobre todo la eficacia que tenemos también para con el riesgo de una violación grave de derechos humanos. El otro punto también que tenemos que invocar es los medios de comunicación. Si tenemos ya en nuestro trabajo, tenemos que buscar vincularnos con los medios de comunicación y tener buenas relaciones con los medios. Hagamos tantito la risa. ¿Por qué es importante? ¿Perdón? Bueno, ¿por qué es importante el trabajo con los medios de comunicación? Bueno, porque ellos también hacen una presión sobre instancias y autoridades, pero además dejan la constancia de una violación. Eso nos ayuda mucho y por lo tanto también en sus medios locales, en sus lugares donde ustedes estén, hay que tratar de llamar la atención de ellos. Incluso localmente hay medios ahí locales, una radio comunitaria, hay un lugar que interactúa rápidamente, pues hay que hacerlo. Si nos vamos a dedicar de alguna manera a la defensa de los derechos humanos, hay que invocar también ese trabajo. Y ya no sería el ámbito internacional, pero eso es para cuando hay una situación de extrema gravedad. Recordemos que en ese sentido, por ejemplo, pudiéramos llamar nosotros a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o llamar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidiéndoles que hagan una comunicación directa, no pidiendo que hagan de alguna manera una petición de medidas cautelares, que es un procedimiento internacional importante, pero que es un poco lento. O sea, es rápido, pero a la vez es lento porque tarda algunos días en gestionarse. En cambio, una llamada que hablen de la Organización Mundial contra la Tortura, que hablen de Telefam, que hablen de la FIDH, que hablen de cualquier organización, ya diciendo, miren, nos acaban de informar que se encuentra desaparecido o que fue detenido en una circunstancia extraña por la no de tal, tiene un impacto importante. Pero eso, para que eso se dé de manera rápida, inmediata, es muy importante que tengamos un trabajo serio y que nuestro trabajo sea serio, que la gente tenga la confianza de decir, si llaman de fulano, órale, pero si es de sultano, no, porque esos ni corroboran, ni verifican, puras mentiras, politizan el asunto. Ya nos habían reportado un montón de desaparecidos y la verdad es que no andaba desaparecido, se fue a fotografiar, etc. Bueno, eso sería con la representación que hay aquí Sí. en México de esa organización internacional. O directamente allá. Porque, digo, posiblemente cuando tú denuncias una desaparición de una persona X, o sea, una persona que a lo mejor para ellos no tenga una gran relevancia o importancia, obviamente que difícilmente como individuo te van a hacer caso, ¿no? Porque es una persona nada más. Sí. Pero supongo que si tú como individuo te apoyas de una organización, dices, dinero, pues ya de alguna manera hay un peso, ¿no? Pero si tú directamente como individuo lo haces, yo creo muy poco probable que pueda llegarse una... Exactamente, por eso lo decíamos en el bloque pasado, que al terminar el taller, nosotros estaremos en la posibilidad, si ustedes así lo desean, de darles esa potestad, esa facultad, de que nos avisen y que a título nuestro se hable. Entonces ya uno dice, bueno, hablo de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, el problema tal, nuestro domicilio es este, nuestros teléfonos son estos, nuestros teléfonos celulares son estos, para darlos de la institución para respaldar. Sí, de hecho, eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, hasta aquí, si quieres grabar algún comentario, Guillermo, sobre eso, por ahí está Patricia, si quieren mencionar algo, y si no, vamos a pasar al siguiente punto de las técnicas de intervención
urgente y por lo tanto habrá que hablar de la documentación de caso. Ahí hay algo en el chat, si alguien lo quiere leer. Guillermo dice que sigamos. Ok, adelante. Bueno, pues ahora, nosotros entonces estamos trabajando con información y en la investigación de violaciones a derechos humanos el trabajo de información es fundamental. Y recordemos que un hecho sucede en un tiempo, en un lugar, y sucede a unas personas producidas por otras. Así es que nosotros tenemos que estudiar ante un hecho o ante los hechos, vamos a ver un caso. En un caso se dan varios tipos de violación a derechos humanos y puede ser una o muchas personas. Puede ser una la que los comete o puede ser muchos actores que cometen la violación. Puede ser que se trate de un delito y que en ese delito la autoridad no actúe y cometa violaciones a derechos humanos. ¿Sí? No todos los casos son violaciones a derechos humanos, pero constituyen violación cuando, por ejemplo, la familia de Diana va al Ministerio Público y dice: mi hija se encuentra desaparecida, hoy a las 2 de la mañana fue el último momento que nos comunicamos, a las 2:15 mandó un mensaje y después ya no se ha comunicado y ella solo salió unas cuadras de aquí. Y la autoridad dice: no puede poner una denuncia usted ahorita, se puede con sus amigos, anda cotorreando, no amerita una queja. Entonces, la violación de derechos humanos es la denegación de justicia, de igualdad ante la ley, la garantía de seguridad jurídica. Esa es la violación a derechos humanos. La desaparición de la persona, ahí no sabemos porque no vimos que se la llevara alguna policía, algún militar, algún grupo que con ayuda del ejército se lo llevó. Entonces la violación es por falta de acceso a la justicia, falta de seguridad jurídica y igualdad de la ley. ¿Sí me explico? Para que vayamos viendo. En los casos de desaparición forzada, que tenemos que presentar un informe para Naciones Unidas, tenemos 3 casos de 5 personas. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, son 4 personas ya, porque 2 ya aparecieron muertas, ya se certificó que aparecieron muertas, otro también la otra señora apareció ya muerta, pero no han investigado. O sea, la hipótesis de desaparición forzada se modifica porque se presentaron cuerpos de personas, pero no se ha seguido la investigación para establecer la responsabilidad de quienes. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer acá, a ver si da para... ¿Ahí se ve el salón? Sí. Ok, bueno, entonces lo que nosotros tenemos aquí es que vamos a investigar hechos. Pero antes de pasar esta parte, nada más recordar que debemos de ir registrando cada una de las cosas, tanto lo que vamos haciendo como lo que nos van diciendo las autoridades. Y si es posible, incluso tener un cuadernito donde vayamos anotando. Esto nos va a ir ayudando a poder hacer esta parte de documentación. No, porque luego si nos vamos dejando a la mente, se nos va olvidando después. Recordemos también que nosotros ya tenemos cuadros de seguimiento que están a su disposición para que los puedan manejar. Eso ayuda mucho, sobre todo porque vamos a ir también con esta observación que hace Julio, establecer las cadenas de responsabilidad. Las cadenas de mando que han permitido el que se cometa una violación a derechos humanos. Entonces, primero vamos a fijar los hechos. Y habíamos dicho que para fijar los hechos, primero teníamos que tener, bueno, el hecho mismo, pero pasar nosotros a un contexto. O sea, tener el contexto
¿Alguien le puede mandar un mensaje a Héctor para que si puede comprar los noticias porque ya casi no tenemos? El contexto, o sea, lo que está pasando, eso que le pasa a alguien, ¿en qué contexto está? ¿Les ha pasado a otros? ¿En la misma zona han ocurrido hechos más o menos similares? Los mapas de actores que puede haber en esa zona, porque nos tiene que dar varias cosas. La primera es la seguridad de quienes nos están haciendo una denuncia. Eso nos permite saber qué riesgo corre la persona al momento en que está denunciando un hecho. ¿Qué riesgo corremos nosotros ante ese hecho y ante esos actores que le produjeron la acción a las personas en su detrimento? Eso nos permite medir la capacidad. Recuerden que nuestro trabajo en derechos humanos es científico y uno de los principios científicos que hacemos nosotros es la ley del sapo y la pedrada, ¿verdad? Viendo el sapo, la pedrada. Claro, según el sapo y la pedrada. Si el sapo es muy poderoso y nuestra piel es muy pequeña, pues no conviene desgastar nuestro esfuerzo. Si el sapo es pequeño y nuestra piel es grande, pues entonces no merecemos feedback. Y ya. Sí. Sí, una pregunta. En el contexto, al referirse al contexto, estamos hablando de, por ejemplo, dependiendo de la zona donde se dé ese hecho, es como nosotros podríamos verificar o intuir que efectivamente lo que están denunciando es verdad o es medio verdad. Bueno, eso ayuda, pero lo que nos ayuda a identificar es ante quién o quién puede estar en relación con ese hecho responsable, digamos. El mapa de actores. Ok. ¿Quién fue quien hizo esa? Quien suponemos que pudo haber sido. Okay. O que tenga apoyo o auxilio de algún tipo de autoridad que sale beneficiado de todo eso. Okay. Sí. Yeah. Es como calcular el riesgo. Esto es cuando nosotros tenemos unos hechos, pero antes de nosotros ver qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, pues primero vemos el contexto. Claro, no es en automático, sino primero nos dicen, oiga, mire que me pasó esto así, así, asado, y después ya, claro, hacemos el contexto para poder determinar nuestra actuación. El contexto, recuerde que nos da la situación de derechos humanos. Es lo que todo está alrededor. Sí, está alrededor del hecho, en tiempo, o en espacio, o en personas. O sea, esto le pasó a integrantes de esta organización y les ha estado pasando a esos integrantes de la organización. Esto ha pasado en esta zona porque ahí es un lugar donde hay total impunidad. Entonces llamamos determinando. Esta zona es donde a las mujeres les hacen algún tipo de abuso, tocamiento, qué sé yo, porque está oscuro, es un paso donde no hay vigilancia, qué sé yo. El contexto nos da entonces la situación de derechos humanos en ese ámbito local. El contexto nos da el riesgo. Y el contexto nos define la estrategia. Nosotros nos vamos manejando siempre en el contexto. Y recuerden que intentamos actuar con las tres agravantes del derecho. ¿Cuáles son las tres agravantes del derecho? Premeditación, alevosía y ventaja. Si no tenemos si nosotros no estamos, por ejemplo, capaces de premeditar, de prever lo que puede pasar con nuestro actuar, si no somos capaces de estar pendientes de por dónde puede venir una agresión hacia nosotros, no podemos tener la ventaja
para poder intervenir. Y se trata de que nosotros ganemos el caso, apoyemos verdaderamente a las personas y no que les digan, le dicen, vente conmigo. Y dice, a ver, ahora sí, delante de mí, pégale. Ándale, pégale. Ah, sí, ¿le pegaste? A ver, pégale otra vez. A ver, atrévete a pegarme otra vez. Pues agarra y ándale, zorraja otro. Y le dice, vente, vente, sí es malo. ¿Verdad? No, o sea, ¿dónde está la defensa? Lo que nosotros tenemos que hacer es no perjudicar. Y si dice, no, pues va a ir con la limeta, eso no les hace caso a nadie, no sirve para nada, al contrario. Es como esos abogados que dicen, no, manito, yo te defiendo, yo te saco, sí te saco, pero la lana. Bueno, entonces actuamos con esas tres relevantes. Premeditación, alevosía y ventaja, en buen sentido de la palabra, pero creo que queda más fijo esta idea de, no somos víctimas. No queremos que haya más víctimas. No queremos que nuestro actuar produzca un daño a la persona. No queremos que en casos éxitos. ¿Qué pasa si el autor es muy poderoso? Pues entonces nos esperamos. Comentamos el caso, tenemos la información y buscamos el apoyo de otros actores. Buscamos el apoyo de personas que nos puedan dar el soporte. Entonces, no pudimos con la liberal, vamos y le decimos a Padre Nueve, no, que no podemos los dos, bueno, vamos y llamamos a toda la red, y la alerta temprana red viene y dice que lo que quieras poner conmigo, venga. Entonces ya tenemos un respaldo. Ya nos agarran a todos juntos. Ya nos agarran a todos juntos. Ahora, si el tema no es así, y es mucho más poderoso, entonces tenemos que llamar a los actores internacionales. A ver, Federación Internacional de Derechos Humanos, Organización Mundial contra el Tortura, ONU, OEA, etcétera, ¿verdad? Batman, Superman, Chapulín Colorado, todos juntos a luchar, porque el contexto que tenemos es muy grave. Bueno, pues para eso sirve el contexto para determinar la situación de derechos humanos, definir el riesgo y diseñar una estrategia. Ahora, nunca evadimos la posibilidad de evitar el apoyo a las personas. Pero entonces lo primero que tenemos que hacer y actuar es al delimitar el daño. Y antes que otra cosa, una de las cosas que vamos a tener que hacer es la intervención en crisis. Normalmente, cuando una persona vive una violación a sus derechos humanos, entra en un estado de crisis, en un estado de preocupación, de temor, de angustia, y entonces vamos a hacer la intervención en crisis. ¿Por qué tenemos que hacer esto de manera importante? Pues porque si la persona está ofuscada, en ese momento está enojada, está con coraje, no mire de repente, dice, no, yo me voy y sí, ponga la denuncia, quiero, y voy a irme hasta las últimas consecuencias. Va alguien de la primera amenaza, mejor tiene temor y se va. Entonces, lo mejor es, primero, vamos a darle contención emocional, a tranquilizarle, a ayudarle, a que sepa que no está sola ante esa situación, que hay un grupo de personas que estamos apoyando y que lo que más nos interesa no es el caso y el argüende o la denuncia. Lo que más nos interesa es la parte ética. Y la parte ética es primero que esta persona esté bien. Ya que ella cuando menos esté bien, ya nos aseguramos que la persona ya no está siendo torturada, ya la presentaron con vida, ya está en un lugar ahí, etcétera. Bueno, pues entonces primero vamos a tranquilizar, a calmar, y luego vamos a analizar qué fue lo que pasó. Ya que damos eso, si fuera necesario, damos la intervención en crisis. ¿Qué es la intervención en crisis? Ya lo veremos en su momento, pero de antemano, sin darnos cuenta, muchos de nosotros
funcionamos como ese factor de confianza, de calma. ¿Qué significa? Simplemente de tener la capacidad de escuchar, de no condenar, de no magnificar, de no minimizar, simplemente tener lo que se llama la empatía. La empatía es 00, 11, 22, 33, o sea, nadie gana, nadie pierde en el juego. O sea, tratamos de empatar las emociones, tratar de, yo no, ya estaba, tratar de no aparentar cosas que no sentimos. Por ejemplo, es que lo siento, siento todo lo que tú estás viviendo. Pues no es cierto, ¿no? O sea, creo que la palabra es como quisiera sentir, quisiera comprender todo lo que estás viviendo, y me parece que es una situación pues así, pero tienes fuerza, tienes esto, tienes lo otro, y afortunadamente ya estás aquí, ya hay personas, o sea, después de que se interviene en crisis, hay que tratar de traer a la persona al aquí y a la ahora. Después de escucharla, decirle, tenemos estas salidas, pero nunca generando falsas expectativas. Diciendo, te vamos a acompañar, vamos a tratar de hacer esfuerzos juntos, no estás sola. La consigna es esa, no estás solo, no estás sola, y eso ayuda mucho en esta intervención en crisis. Ya que la persona está calmada, lo piensa, entonces ya damos paso a lo siguiente, que pueden ser acciones jurídicas, que pueden ser denuncia, puede ser, etcétera. O en este caso, lo que nos importaba es que a esta señora la presentaran, la presentaron, ella dijo, no quiero poner denuncia, la respetamos, pero lo que nosotros le recomendamos a Patricia, si estás por ahí, Patricia, lo que nosotros recomendamos a Patricia es que ella, sí, es que ella hablara con la persona y su familia y le dijera, oye, pues, ¿qué te pasó? Cuéntanos, darle la contención emocional, por si después ella quiere formalizar una queja. Hasta ahí entonces vamos a ir a empezar a estudiar los hechos. Y los hechos primero, hay que ubicar el lugar donde ocurre. Tenemos que, si se necesita y requiere, la calle, el número, o se ocurre en la calle, en el paraje, en el ejido, en el lugar X. Tratar de delimitarlo mejor. En algunas ocasiones nos llegaban a nosotros denuncias de la comunidad de Agua Fría. Decían, en la comunidad de Agua Fría hubo un desalojo violento y tal y cual. Y cuando nosotros se cortaba la comunicación porque ya nos habían llamado, pero estaban viendo un cerco, estaban con urgencia hablándonos, pues nosotros no sabíamos ni siquiera el municipio a qué corresponde. Y si uno busca en una guía cuántas comunidades de Agua Fría hay, pues muy pocas tienen agua caliente. Entonces la mayoría pues eran de Agua Fría y no sabemos ubicar. Entonces ubicar colonia, municipio o barrio, Lo más específico. lo más específico. Y país, porque pues, nuestras acciones salen a estancia, o sea, no solamente puede ser el Estado, pero además también nosotros. Dices al final, ¿no? Ubicamos al país, le ponemos MX, ya le ponemos MX, le ponemos MEX, ahora ya le ponemos MX. Y si es de la Ciudad de México, CDMX. Sí, hay algo raro. Ya nos ahorramos unas Cs. Si ustedes ven en los teclados, la E es uno de los que, es de las teclas que más está. Así que ahorramos unas cuantas Cs y ya decimos. Bueno, entonces el lugar, no hay mayor duda. A veces son lugares. A veces a una persona la detienen aquí, la llevan acá,
O sea, y de aquí a acá la llevan en un vehículo, y en ese vehículo pasan cosas. Luego la bajan en un lugar, y en ese lugar pasan otras cosas. Y ahí la llevan a otro lugar, y pasan cosas, hasta que la llevan a la Procuraduría, donde la presentan. Y en la misma Procuraduría pasan cosas. Entonces no siempre es un solo lugar. Y decir me torturaron, me golpearon, me maltrataron, es el resumen final, pero tenemos que decidir qué hechos de forma en cada lado. Y si, qué actores participaron. Entonces no es tan sencillín, pero bueno, los hechos, ya fijamos el lugar. Ahora, también fijamos, no sé si te dio el mensaje para comprarnos de esto, ¿no? El lugar, ya dijimos el lugar, el tiempo. El tiempo es muy sencillo, pero el tiempo se define primero por día. Y los días son específicos, no hay un solo día diferente, igual, perdón, en todo el tiempo. O sea, es el día 28 de octubre de 2017. ¿Sí? Eso es muy sencillo, sí. Pero cuando la gente narra una denuncia, dice el día de hoy, del presente año. Ok, está bien, porque es de hoy. Pero, ¿qué pasa cuando analizamos el caso en seguimiento? ¿O qué dicen del mes pasado, o antier, o ayer? Hay que fijar y precisar el día con su apellido. O sea, 5 de marzo de 1959. Y no se nos olvida el regalo. Bueno, entonces, el tiempo, ¿sale? Tenemos ya aquí el tiempo fijado de esa manera. No se les olvide. Ah, por cierto, los días de la semana y los días del mes se ponen con minúsculas. Bueno, aquí también podríamos poner el tiempo, dentro del tiempo, la hora, ¿verdad? Digo, porque la hora también... Ahora, la hora, les pongo las 12 AM. ¿Qué hora es las 12 AM? ¿Y qué hora son las 12 PM? AM es en la madrugada. ¿Será? Antes de meridiano, ¿no? Antes de mediodía. Ajá. Entonces, de repente, O cuando se confunde, ¿no? por eso, o sea, yo, si me ponen AM o PM, yo digo 12 PM, pues ya debe ser la madrugada prácticamente, las 12 AM, pues es justo al mediodía, pero no siempre tenemos ese razonamiento. O decir, cuando hay luz de sol, es las 12 Sí, PM. las 12 de la madrugada, las 12 de la noche, o las 12 del día, pero PM y AM es policía montada, no, 12 policías montados. 12 policías montados, 12 cacharros manchados, quién sabe. Esto que parece sencillo, de repente se complica. Entonces, nosotros recomendamos siempre usar relojes de 24 horas. Porque en la pausa les mostramos un reloj de 24 horas que evita estas cosas. Sí, entonces, en lugar de ser las 12, aquí son las 24. Pero también pueden ser las 00. ¿De acuerdo? Las 24 horas, porque aquí las 23:59 se convierten en las 00 del nuevo día. Y si le ponemos 24 horas es del día anterior. La 00 ya es del nuevo día. Esto que parece absurdo juega un papel ya después relevante en materia jurídica. Entonces cuidemos esto del horario, que no es tan sencillo.
¿verdad? Y siempre tomar en cuenta que puede ser impreciso. ¿Cómo es esto de impreciso? Pues que más o menos aproximadamente, cuando lo van a detener a alguien le empiezan a pegar y le dicen, mire, espérame, ahora sí ya pegué porque esto ya tengo bien la hora en que me empezó el primer golpe. Normalmente no hay, le vengan los ojos, le llevan una parte, se pierde un poco la ilusión del tiempo, pero hay que tomar en cuenta el tiempo. Y entonces, el tiempo y el espacio se van a llevar en el trabajo de investigación en lo que se llama la línea del tiempo. La línea del tiempo es fundamental. Es uno de los primeros principios que nosotros tenemos para documentar casos. Porque cuando hacemos un buen trabajo de investigación de la línea del tiempo, no les cuadran los tiempos a las autoridades de repente. O sea, por ejemplo, detienen a una persona en Cuautitlán a la 1 del día y a las 2 de la tarde la persona está presentada en Toluca con parte informativo firmado, con toda la información de la detención y aparte la había llevado a la Torre Plane antes. En 2 horas, detener, asegurar, liberar, hacer el parte informativo, llevarlo a la Torre Plane y de ahí hasta allá, no checa. Así es que difícilmente ese parte informativo está cumpliendo con la verdad. Y por lo tanto, si una autoridad está responsable de hacer cumplir las normas jurídicas y está obligada a decir la verdad, si ese parte lo hace de esa manera, entonces abre la puerta para que un delincuente se vaya o para que un inocente se pudre en la cárcel. Un buen abogado podrá constituir esa diligencia como prueba ilícita o un mal abogado lo pasará por alto y entonces permitirá que se constituya una violación. En la línea del tiempo, ahí es donde entra el factor que habíamos dicho de lo que nosotros hicimos ya antes, el PGR, antes MDH, antes quien sea. ¿Por qué? Porque a veces los policías dicen, la persona fue presentada a las 2 de la tarde, o a las 2 de la tarde y fue detenida a las 12 del día. Pero nosotros ya ofrecemos como prueba que esa persona en realidad fue detenida en la madrugada o en la mañana y llevada a lugares extraños hasta que después la presentaron. ¿Cómo lo aportamos? Porque nosotros tenemos la noticia fundamental anclada ya en este momento. Y aunque la verdad jurídica de los policías quiera fijar el hecho en un punto, ya nosotros anclamos un punto jurídico fundamental antes. Y con eso logramos un gran avance. ¿Me explico? Entonces, la línea de tiempo es importante que la podamos nosotros manejar. Ya que tenemos en la línea del tiempo, entonces van a ir jugando factores también de lugar. Tal hora esto, tal hora esto, tal hora esto otro, tal hora esto otro. A ver. Sí. Pero este ya es... Bueno, me puedo invitar. Gracias. Entonces ya tenemos ahí la línea del tiempo. El otro factor que tenemos que tomar en cuenta son la persona o las personas. Las personas que sí. Las personas que sufrieron la violación a derechos humanos. Y nosotros, a las personas, les ponemos sus nombres
Así. El nombre y los apellidos en mayúsculas. Esa es una nomenclatura internacional, porque en muchos idiomas no se sabe cuál es el nombre, cuáles son los apellidos. A veces ponemos, como en las escuelas, cuando nos registramos es Ramírez López Adrián, no Adrián Ramírez López en la lista de la escuela. Ahora, en el caso, por ejemplo, de personas indígenas, tenemos casos que se llama Adrián Sebastián Antonio. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el apellido? Guadalupe de Jesús del Carmen Tengo Valle. ¿Sí? Imagínate, Guadalupe de Jesús del Carmen. Yo me acuerdo que una vez fuimos a un congreso de la Federación y siempre nos dejan en camas, en habitaciones dobles. Y siempre son hombres con hombres que comparten la habitación. Entonces yo llegué un día y me dice, no, usted va a estar con una persona que vive en la República Dominicana, se llama Guadalupe tal. Digo, vaya hasta que la Federación hace algo bien, porque ya se está sospechando de nosotros, porque siempre nos quedamos con los... Y entonces, y dije, bueno, Guadalupe, de la República Dominicana, pues bueno, qué bien, ¿no? Y cuando veo, pues, Guadalupe es un tipo así, grande, fuerte, de negro, tal, muy buena onda, es súper chido, ya como que dije que sale aquí, bueno. Entonces el manejo de los nombres y los apellidos es importante. Siempre empieza por el nombre. Puede empezar por el apellido, pero lo importante es que los apellidos se escriban con mayúsculas. Y la inicial con... Y la inicial del nombre con mayúsculas. Sí, así, por ejemplo, en otros países que se llaman Abu Sarikibu, como allá en Palestina, o Mestapá, sí, Mestapá. No sabemos cuál es el nombre, cuál es el apellido. Incluso Abu ahí el nombre es muy raro porque le dicen Abu Yamal. Entonces es el papá de Yamal. Cambia el nombre de la persona cuando la persona tiene un hijo, entonces ya se llama, como en la escuela, como la secundaria, que le dicen, pues es el papá de Marlene, es el papá de Carlos, es el papá de Aiden. Ya no soy Adrián, sino soy el papá de... Y así es el nombre en los árabes. Tiene café nuevo. Entonces, esta nomenclatura es importante. Bueno, los nombres. No siempre sabemos los nombres. Entonces, una actividad que tenemos que hacer cuando actuamos con grupos es, ¿van a ir a una manifestación? Ok, bueno, hagan la lista de quiénes van, porque a veces hay riesgo. Porque nada más sabemos que le dicen el Pelos, que le dicen el Piojo, que le dicen el Che, que le dicen el Sanguinito, qué sé yo. Y que tengan la lista variante. Sí. Sí. Bueno, entonces, la lista con los nombres completos de las personas. No solamente su apodo o su apellido. Eso es importante. Los nombres, los apellidos. Luego, el sexo. No nos metemos en su vida sexual. Cuando me refiero al sexo, es si es masculino, femenino o inter. Ajá. Ya también hay que ver ahora los intersexos o las preferencias sexuales, porque ya genéticamente hay un sexo, pero ya incluso físicamente puede la persona tener otro rol de género con una apariencia distinta. Fíjense lo absurdo
por lo importante que es el sexo. Porque en el caso de Diana, esta chica que asesinaron en Chimalhuacán, fue reportada como hombre. Lo más grave, Por el médico legista. el médico legista que hizo el levantamiento del cadáver, la haya levantado como hombre. Y usted puede ver la foto de ella, no parece ser hombre, pero tal vez lo pudo confundir con un travesti, qué sé yo. Pero el solo hecho de que haya cambiado el género, pues si va alguien a preguntar, oiga, ¿hay alguna persona que haya sido reportada o que haya llegado muerta tal aquí? No, nada más llegó un hombre. Ah, no, pues un hombre no. Pero aquí muy raro que un médico legista se equivoque, ¿no? En ese aspecto, no, Pues muy no raro. revisa, no se la pasó. Sería muy raro, pero pasó. Y en un aquí, caso pero reciente, en un caso Porque no está haciendo su trabajo. no hace bien su trabajo. No hace bien, es negligente, es irresponsable. Lo peor es que la gente llegó a preguntar, pidió hacer la denuncia, no se la aceptaron. Y el cadáver de Diana llegó alrededor de las 7 de la mañana. Para las 12 del día ya se sabía que era mujer. Cuando las personas fueron a hacer la denuncia, lo mínimo que les hubieran dicho, mire, nosotros acabamos de recibir un cuerpo que está en la zona donde dice que ustedes viven, porque son unas cuantas cuadras de su casa. Tardaron 4 días para poder saber que ella ya estaba muerta desde ese día. 4 días antes. Y lo peor es que, lamentablemente, ayer en Cemex no había condiciones y el cadáver entró en descomposición y fue muy triste para la familia de los. Confundir el sexo, la negligencia de no decir, bueno, aquí llegó un cuerpo, y decir, no, mire, no, váyase, no haga denuncia ahorita, etcétera. Y la ropa, Está la ropa, están los datos, pero no quisieron recibirle la denuncia a la familia. Y anduvieron ahí la familia 4 días, imagínense la angustia de la madre, y hoy la madre tiene un trauma fuerte, muy fuerte, porque además se siente culpable. ¿Eso quién lo repara? Bueno, entonces, masculino, femenino, intersexo, hay que tomarlo en cuenta. Además, muchas veces, con el nombre, no sabemos. El otro día nos llegó una acción urgente de una chica que se llamaba Alexander. Me parece que se llamaba Alexander. Entonces pensábamos que era hombre, entonces le decíamos, oye, checa, porque como Alexander, o ¿qué onda? No, es que es mujer. Entonces no basta el puro nombre, como pasó con Guadalupe o con José María, que no era mujer. No era pero mujer. hasta ahí tiene que ser el nombre completo. Sí, podemos tener el nombre completo. Y luego ya tenemos El nombre completo no nos dice. la edad y no siempre tenemos la edad. Entonces, los primeros métodos de identificación de personas tienen que pasar por la edad. A ver, primero, tú dime el sexo de cada uno de nosotros. Empieza por. Sería masculino, femenino, masculino. Ok, ¿tú? Femenino. ¿Qué es que Tiene una edad aproximada entre los 20 y 24 años. o sea, el rango es de 5 años, ¿no? 20, 25 años, ok. La de junio. Una edad aproximada de... Ay, Dios. A ver, sería de... Sin somebody. De
un intervalo de aproximadamente 50 a 55 años. Un intervalo aproximado de 60 a 65 años. Hoy de 35, 40 años. Yo sería de igual de 35, 40 años. Yo, Ay, Dios, no sé, como de 55 a 60 años. ¿y tú?